Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Y bueno, pues en el vídeo de hoy os quiero mostrar cómo organizo mis tareas durante toda la semana, qué comidas preparo algunos días y bueno, pues alguna cosita más que os quiero enseñar. Así que si os apetece, poneros cómodos y empezamos. Y bueno, pues como habéis visto, hoy es lunes. Los lunes para mí son día de reset. Vuelvo a empezar desde cero, pongo la casa en orden y dejo todo preparado para la semana. Y yo lo que hago es desde que empieza la semana, bueno, pues voy organizando, voy adelantando tareas para que cuando llegue el día de la limpieza semanal, pues bueno, pues me resulte más ligera. Así que para mí una buena manera de empezar el lunes es poniendo lavadoras. Aprovecho para lavar las fundas del sofá, lavar las sábanas y bueno, ya sabéis, normalmente acabo poniendo 2 hasta incluso 3 lavadoras. Por eso para mí es lo ideal, me gusta empezar la semana con el cesto de la ropa sucia vacía, así puedo dedicarme solo a este tipo de coladas y no mezclarla con la ropa del día a día. Otra de las cosas que aprovecho para adelantar es aspirar el sofá. Ya os he comentado en alguna otra rutina que lo aspiro cada 2 semanas y lo que hago es que lo voy alternando con las sillas del comedor, que también son de tela. De esta manera no se me acumula todo el trabajo a la vez y me resulta mucho más llevadero. Así que bueno, hago una semana las sillas, una semana el sofá. Siempre he pensado que mantener unas rutinas en las tareas del hogar nos puede ayudar muchísimo a reducir la sobrecarga mental. Además de hacernos más eficientes, nos va a ayudar a fomentar la cooperación en casa. Y bueno, y pues a crear un ambiente mucho más estable y tranquilo. Cuando repetimos las mismas tareas una y otra vez, estas al final pues se convierten en hábitos y eso nos deja tiempo y energía mental pues para centrarnos en otras cosas o bueno, o simplemente para relajarnos un poco. Otra de las tareas que suelo adelantar es limpiar los rodapiés. Simplemente con un plumero, una pasada rápida cada semana, me aseguro de que no se me acumula suciedad y bueno, pues al final esto apenas me lleva 15 minutitos. Y a mí me pasa que mientras estoy haciendo las tareas siempre estoy pensando en qué podría hacer, en preparar algo rico. Y bueno, se me ha ocurrido hacer un poquito de mermelada ya que me quedaba poquita y he pensado, pues bueno, pues voy a hacer la de café, que además queda deliciosa de verdad.
Siempre aprovecho que he sacado las sábanas para aspirar algún colchón. Es una de las tareas que me reparto durante varias semanas. Lo que hago es que aspiro un colchón a la semana. De esta manera, bueno, pues yo me organizo mejor y reparto las tareas y bueno, me ayuda a que no se me acumulen. Y como os comentaba antes sobre la importancia de repetir las tareas, hacer siempre las mismas cosas de forma constante, pues las va a convertir en un hábito. Esto nos ayuda a realizarlas más rápido y con mucho menos esfuerzo, además de evitar que tengamos que estar pensando todo el tiempo en lo que tenemos que hacer después. Por otro lado, el no tener que estar pensando continuamente en lo que toca hacer después nos va a ayudar a reducir la carga mental. Además, bueno, pues nos va a permitir concentrarnos en lo que estamos haciendo a cada momento y bueno, pues así al final disminuir, bueno, pues esta sensación de ansiedad que a veces tenemos de pensar que no llegamos a todo. Esta lavadora ya la voy a tender en el tejado porque no, bueno, no quiero poner más secadoras. Y como las sábanas que hay dentro son las de mi cama, a las que ya le he puesto otras sábanas, en un momentito subo y las tiendo. Pero antes quiero apagar el fuego y ya poner la mermelada de café en tarros. Y hoy lunes para comer tenía previsto hacer unos macarrones, que bueno, pues la semana pasada no llegué a preparar, así que hoy en este primer día de la semana toca hacerlos. Compré 1 kilo de carne envasada, pero como para los macarrones solo voy a usar medio kilo, el otro medio kilo lo voy a envolver y guardar en el congelador para otro día. Y bueno, pues todo el mundo hace macarrones, pero bueno, pues os voy a explicar un poquito cómo los preparo yo. Simplemente corto una cebolla y unos ajitos y los sofrío un poquito. Luego añado la carne, la sofrío también con unas hojitas de laurel y finalmente ya pongo el tomate. Dejo que hierva todo a fuego lento y a medio tapar durante unos 30-40 minutos y listo.
Y bueno, ya sabéis, en mi casa, bueno, por lo menos en mi casa, con la comida, cada uno tiene sus preferencias. Por ejemplo, Iker quiere los macarrones sin tomates, solo los macarrones blancos con carne, así que antes de añadir el tomate le separo un poquito en un platito para él. Y después de terminar con las tareas, me pongo ya con la comida. Voy a preparar un poquito de bechamel y mientras pues pongo a hervir los macarrones. Una vez listos, simplemente los coloco en una fuente, añado la carne con el tomate, los cubro con la bechamel, espolvoreo un poquito con el queso rallado y listo. Ya simplemente es meterlos en el horno. Y bueno, pues mientras los macarrones se hacen en el horno, yo me he comido unas nueces, me voy a sentar un ratito, me pongo un poquito la tele y a esperar tranquilamente a que se terminen de hacer los macarrones. Y los macarrones ya están, madre mía, esto tiene una pinta buenísima, así que vamos a comer. Y hay tareas que hay que hacer todos los días. Y bueno, pues una de ellas, ya sabéis, que es el lavavajillas. Prácticamente yo lo uso todos los días o bueno, cada dos, dependiendo de si he preparado cena y hay o no muchos platos para lavar. Y como os decía antes, bueno, pues mantener una rutina fomenta la cooperación y la corresponsabilidad. Aunque no lo veáis porque yo no lo muestro, cada uno de mi familia tiene sus tareas asignadas: recoger o poner la mesa, vaciar el lavavajillas o incluso otras tareas que a veces, bueno, pues hay personas que piensan que lo hago todo yo, pero como siempre digo, este es mi canal de tareas del hogar, no el de mi familia. Aquí solo muestro media hora de mi semana, pero mi semana es mucho más larga. Y nada, simplemente pues que
me duele que a veces haya personas que les molesta que nos guste cuidar de nuestra familia y que yo siempre digo que hagamos lo que nos gusta y lo que nos apetece a cada momento y que bueno, que esos comentarios negativos se quedan ahí, se quedan en nada, porque a mí realmente no me influyen para nada. Cada uno en su casa es libre de hacer y de decir lo que quiera. Y bueno, no sigo con esto, volviendo a lo que os intentaba decir. Bueno, pues eso, que las rutinas claras hacen que todos en la familia sepan qué esperamos de ellos. Bueno, nos va a ayudar a evitar discusiones y a fomentar el trabajo en equipo. Es una forma de compartir la responsabilidad de manera justa y equitativa. Otra de las cosas que hago todos los días es limpiar el suelo y aspirar las alfombras. A veces paso el robot, otras veces la mopa o bueno, incluso a veces hasta las dos cosas. Y luego, bueno, pues una vez a la semana hago una limpieza más profunda del suelo, lo friego bien. Así, bueno, pues consigo que siempre esté limpio. Y bueno, ya sabéis que por otro lado, yo aquí en mi casa no usamos zapatos de la calle. Eso hace que esté el suelo mucho menos sucio, por lo que me facilita muchísimo la limpieza. Y algo que me encanta y que hago todos los martes es una manera de que no se me olvide, es regar mis plantas. Me gusta tenerlo como un pequeño ritual semanal y bueno, pues además me da un montón de satisfacción verlas crecer y la verdad es que verlas tan bonitas. ¿Sabéis que tener una rutina crea un ambiente estable y seguro? Tener rutinas da estructura, hace que todo sea un poquito más predecible y eso pues bueno, pues al final genera sensación de orden y de tranquilidad. Mis niños ahora ya son mayores, pero bueno, yo desde pequeñitos siempre he intentado que tuvieran sus propias rutinas, tanto en casa como en su día a día, porque bueno, pues la verdad que para los niños es súper importante, les da seguridad y la verdad es que sentirse seguros es algo que no tiene precio.
Y los miércoles empiezo con la limpieza semanal. Yo reparto la limpieza semanal en 2 días, pero claro, cada uno debe adaptarla a su situación. Cuando yo trabajaba fuera de casa, sí que tenía que hacerla toda en un solo día. Ahora, con mi trabajo en YouTube, que mucha gente piensa que no es un trabajo, pero la verdad es que sí lo es, adapto mis rutinas semanales a mi situación. Por ejemplo, ahora reparto la limpieza en 2 días. Un día limpio salón, cocina y recibidor y el otro día me dedico a las habitaciones y los baños, aunque como os digo, depende mucho de los vídeos que tenga que grabar. Si, por ejemplo, necesito grabar en la cocina, igual tengo que limpiar la cocina un lunes en lugar de otro día. Así que al final siempre adapto la limpieza a mi trabajo y a mi situación actual. ¿Sabíais que las tareas del hogar nos ayudan a desarrollar habilidades muy valiosas? ¿No habéis pensado nunca en todo lo que aprendemos? No solo nos hacen más autónomos, responsables y más disciplinados, sino que si nos paramos a pensar, aprendemos habilidades que muchos cursos o programas tardarían años en desarrollar. El otro día un suscriptor comentó algo que me encantó, no recuerdo muy bien sus palabras exactas, pero bueno, venía a decir que cómo es posible que la gente que hace las tareas del hogar sepa hacer tantas cosas y bueno, pues es verdad, ¿no? Tanto hombres como mujeres, por supuesto. Todo eso no lo aprendemos en el colegio, lo vamos aprendiendo en el día a día y por eso de verdad deberíamos de sentirnos orgullosos de todo lo que sabemos y todo lo que somos capaces de hacer. Y ya, bueno, pues mientras se hace la comida, hoy he puesto a hacerse lentejas. Me gusta ir variando. Un día les hago algo que les gusta más y otro día de caliente que les gusta menos. Bueno, voy ya que tengo aquí unas naranjas que se me están poniendo un poquito pochas, así que las voy a pelar, las voy a cortar, las hago en trocitos y les pongo un poquito de canela por encima y es una buena manera de que se las coman.
Y ya es jueves, bueno, pues como os decía, hoy es mi segundo día de limpieza, hoy toca limpiar habitaciones y baños. También, bueno, es el día en que friego los suelos, además de las tareas habituales. Si tengo que poner alguna lavadora o vaciar el lavavajillas, hacer las camas, bueno, pues eso, las cosas que hacemos todos los días. Y ya, bueno, por último, siguiendo con lo que hablábamos de los beneficios de las tareas de hacer y mantener unas rutinas en las tareas del hogar, todos, bueno, todos sabemos que mantener el orden y la limpieza como parte de una rutina contribuye a la salud, a la higiene familiar. Y bueno, pues además, como publica una fundación, la FunSafe, que bueno, que he estado ojeando, las tareas domésticas pueden provocar una actividad física natural, lo que significa hacer deporte igual a limpiar la casa. Y ya me voy a poner con la comida, voy a atender la última lavadora de hoy y la verdad es que la comida de hoy les encanta. Voy a hacer pollo agridulce. Bueno, pero primero voy a atender la ropa y ya después me pongo con la comida. Como os decía, hoy voy a hacer pollo agridulce. La verdad que es una comida que está deliciosa. Tenía 4 pechugas, así que las voy a cortar en trocitos de un bocado. Luego simplemente las salpimento, bueno, con sal y pimienta. Las paso un poquito por harina y las sofrío.
Mientras se va sofriendo la cebolla, voy a cortar una cebolla en juliana y a preparar unos ajos para después en trocitos muy pequeñitos. La pechuga ya está, la parto a un plato y ya sofrío la cebolla. Una vez que la cebolla ha pochado bien y está transparente y suave, añado una cucharada de mantequilla para darle un toque cremoso. Luego incorporo los ajitos que he picado muy pequeñitos para que suelten todo su aroma. Y después ya añado 3 cucharadas de salsa de soja que le da un toque salado y profundo, una cucharada de miel para darle el puntito dulce y un chorrito de vinagre de manzana que le va a dar un toquecito ácido que lo va a equilibrar todo. Ya todo seguido, añado la pechuga de pollo para que se mezclen bien todos los sabores y ya por último le añado el zumo de 2 naranjas que ya he exprimido, los salpimiento y lo voy a añadir para darle ese toque dulce y fresco que hace que esta receta sea, de verdad os digo, irresistible. Y ya lo tapo y lo dejo que se vaya haciendo poquito a poco a fuego lento. Y no os imagináis lo bien que huele, así que vamos a comer.
Y ya es viernes, yo creo que es mi día favorito porque después de toda la semana llena de tareas y mil cosas por hacer, hoy ya es un día mucho más relajado para mí. Hoy me centro un poquito más en la nevera, bueno, pues porque los viernes por la tarde José y yo solemos ir a hacer la compra, así que me gusta ir vaciándola y revisando si hay algo que se haya estropeado o que esté a punto de estropearse. También aprovecho para darle un repaso con una mezcla de agua y vinagre. Y bueno, pues así cuando volvemos de la compra está limpia y lista para volver a llenarla. Además, bueno, también voy controlando lo que se ha terminado y lo que necesito reponer y lo voy apuntando para la lista de la compra, así no se me olvida nada y compro justo lo que me hace falta. Y ya por último hago la lista con las comidas que voy a preparar la semana que viene, que entre lo que he visto en la nevera que ya no me queda y lo que necesito para las recetas, voy apuntando todo, tomando notas. Así, bueno, la verdad es que yo me organizo mejor y compro justo lo necesario y me ahorro de comprar cosas de más y bueno, y de no tirar nada. Y ya mientras os dejo estas imágenes haciendo la lista, me despido de todos vosotros hasta el domingo que viene. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Que muchísimas gracias por ver mis vídeos, por estar ahí cada domingo. Que ya sabéis que os quiero mucho, 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 muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.